Hace algunos años me tocó dirigir periodísticamente la agencia Telam. Estaba pasando en este momento por un periodo directamente hostil por parte del gobierno que está al frente del Estado, que debería llevar adelante propuestas para dimensionarla, agrandarla, hacerla crecer, mejorarla, reformularla en todo lo que fuera necesario. ¿Por qué razón la agencia Telam tiene trascendencia? En algunos casos, a lo largo de la distinta vara, de las distintas instancias de programación de nuestra emisora, se ha transmitido, pero quería hacerlo de manera personal para fijar posición desde adentro, conociendo el funcionamiento de esa compañía. Se trata de la empresa periodística más grande de la nación argentina. Se trata también de un hilván comunicacional, cultural, informativo muy profundo para el conjunto de la nación. Fue creada por el general Juan Domingo Perón allá lejos y hace tiempo con el objetivo precisamente de contrastar con la información surgida de las agencias internacionales. ¿Qué es lo que sucedía hasta ese momento y se intenta reconstruir ahora? Que las agencias, básicamente originadas en los Estados Unidos, le contaban a los latinoamericanos lo que a ellos les pasaba. Y le contaban a los argentinos específicamente lo que les pasaba, con una orientación editorial que no tomaba en cuenta los perfiles nacionales, los perfiles vinculados con el interés estatal y el interés público de nuestra tierra. Con ese sentido se creó Telam, y no siempre fue utilizada en esa dirección porque en el medio hubo golpes de Estado, gobiernos liberales de carácter antinacional, y ahora lo que se intenta es achicarla al extremo, como dicen algunos compañeros, hacerla una reproductora de tweets o, en su defecto, eliminarla de modo definitivo. Esto implica no solo, que es mucho ya, pérdida de fuentes de trabajo, implica, por supuesto, una descapitalización del Estado, sino que también implica la aplicación de una filosofía profunda que damnifica la perspectiva de elaboración de un pensamiento nacional que tenga relación con el lugar en el que estamos situados continentalmente y también en los intereses del pueblo que habita ese lugar. No hay ninguna posibilidad que otra compañía privada, local o extranjera, lleve adelante la acción que lleva adelante la Agencia Nacional de Noticias Telam. ¿Por qué? Básicamente porque están situados en otra zona del planeta y porque lo que necesitan es defender intereses que tienen que ver con su volumen, dimensión económica, que se traduce en lo periodístico. Es interesante pasar por Telam. Todos los que lo han hecho lo saben. Por un lado, cubre las 24 horas del día la actualidad nacional en todas las provincias, algo que, como sabemos, implicaría una inversión de los privados que no están dispuestos a hacer. Muy parecido al tema ferrocarriles, ¿no? Se decía, Neustadt, Grondona, los ferrocarriles cuestan esto, cuestan lo otro, por supuesto que cuestan, son una inversión para hilvanar la nación. Son una inversión para que no existan pueblos fantasmas y que no existan pueblos que estén alejados de la centralidad que implica el conjunto de la nación, no una región como eje específico. Por eso, cuando uno observa la comunicación en la Argentina desde los espacios públicos ligados a los populares, se encuentra con una trama. Con esa trama que todavía no se pudo hacer debido a la perspectiva radial que tiene el ferrocarril. Bien, por un lado eso, es decir, la unidad nacional relacionada con el pensamiento nacional. Pero además, en los periodos en los cuales ha habido en la agencia Telam una orientación del Estado Nacional Popular, con todos los traspiés y las discusiones, se ha trabajado con información certera y con un volumen de la misma apreciable que
le brindaba servicio, le brindaba perspectiva informativa al conjunto de los medios del país y a una parte de los del exterior, que también están suscriptos a la información de la agencia. Sin embargo, las observaciones que circulan sobre Telam es por su presunta falta de objetividad. Y esto está relacionado, indudablemente, con el tema educativo, con el modo a través del cual se lee la historia y el presente nacionales. ¿Por qué? Y usted lo sabe, cuando se desarrolla un lineamiento de carácter liberal, mitrista, con orientación conservadora, se piensa que ese es el eje de la vida nacional y que por allí debe pasar su interpretación. Cuando hay una visión nacional, popular, estatal, de carácter proindustrial en el aula o en los medios, se dice que se está adoctrinando, que se está llevando agua para el molino de un partido y no para una nación en su conjunto. Es necesario evaluar con profundidad esa mentira que tiene matriz en el histórico macartismo, nada más que en zona albiceleste, ¿no? ¿Qué es el macartismo? Piense cómo se ha procedido acá. Alguien propone alguna medida que dispare el desarrollo industrial con ampliación del consumo y con mejora en los ingresos populares. Entonces aparece alguien, un medio, un periodista, un legislador, un dirigente, que dice, perdón, ¿usted no será peronista o no será kirchnerista, como se decía en Estados Unidos? ¿Usted no será comunista? Y la persona que tiene una iniciativa en esa dirección se la pasa dando explicaciones para señalar, no, pero el problema no es que yo sea peronista o lo que fuere, o comunista, sino que el problema es que acá hay un tema para debatir y ustedes al acusarme no lo quieren debatir. Y se termina dialogando en derredor de las concepciones ideológicas de quien formula un planteo de avance en la República Argentina. Y así se lo neutraliza. Ese fue el eje del macartismo en los Estados Unidos, ese es el eje del antiperonismo y con una variante fuerte antikirchnerista en la República Argentina. De tal modo es muy difícil dialogar. Por eso, cuando muchos rastreen la historia de Telam, se van a encontrar con una serie de lugares comunes en los cuales se indica hubo errores periodísticos, hubo desajustes con respecto a la narración de la actualidad. No, señor, lo que ha habido es un planteo diferente al que quieren los grupos concentrados. Porque lo que se está haciendo cuando hay un gobierno nacional, popular, con todos sus errores, con todos sus problemas, sin negar nada, lo que se está haciendo es mirar a la Argentina desde el pueblo y desde el sur. En el peor de los casos, solamente desde el Estado y desde el sur. Pero de modo diferente al que lo plantean las entidades periodísticas concentradas, que promueven, según intereses económicos, que tienen una vía de enriquecimiento ligado al exterior y no al fortalecimiento del interior del país. Frente a esto, cuando es muy difícil argumentar en esa dirección, la gestión que yo llevé adelante fue muy golpeada precisamente por la orientación, por los aciertos, no por los errores, tanto desde Clarín como desde Perfil, que en ese momento era distinto a lo que conocemos hoy, y por supuesto por La Nación, entre otros, porque había una posición como la que usted conoce, que desarrollamos aquí, mucho más cuidadosa, pero siempre asentada sobre la corroboración de la información, siempre asentada sobre la verdad. Es decir, el hostigamiento venía desde los lugares que estaban en desacuerdo, que querían obturar el desarrollo de una agencia nacional, con llegada a todas las provincias y con llegada a todos los medios, como proveedor de información para los medios, que estaba en conflicto con el pensar liberal, conservador, que necesitaba combatir al populismo, combatir al industrialismo, combatir a la elaboración de bienes de producción y consumo con valor
claramente agregado, en contra de la primarización, en contra de una Argentina exportadora y empobrecida. Todo eso era golpeado de manera constante. Y junto a eso aparecen, cuando no se puede ganar determinados debates, las acusaciones sobre determinados directivos y sobre determinado personal por presunta corrupción. Es muy placentero decir que no hemos tenido ninguna imputación al respecto, pero con eso no basta. Siempre hay algún problema cuando un medio de comunicación nacional popular procede de manera adecuada. Cuando se habla de qué es lo que se gana en una empresa como Telam, se habla sacándola de contexto y sin decir qué es lo que se gana en una empresa como la BBC o qué es lo que se gana en Clarín. Como si aquellos trabajadores y aquellos jerárquicos en los grandes medios de comunicación tuvieran derecho a ganar bien, mientras que en la Argentina no tuvieran derecho, a pesar de ser una gran nación con una enorme capacidad recaudatoria tributaria, no tienen derecho a cobrar de manera adecuada. El costo del cual se habla de Telam tiene que ver en dos fases. Por un lado, bueno, claramente, si usted escuchó el discurso del actual presidente del viernes pasado, comprenderá que se dice cualquier cosa con cualquier número, sin corroboración alguna, sin una auditoría, sin alguien que venga con los libros y diga esto es lo que cuesta. ¿Tá? Pero por otro lado, está plenamente justificado por la labor que desarrolla. Dentro del costo que tiene Telam, como del costo que tienen los ferrocarriles, para seguir con el tema de la comunicación en el orden nacional, nada más que en unos casos es comunicación periodística y en otros física de carga y de pasajeros, lo que nos encontramos es con que en cualquier caso hay un beneficio profundo y genuino para la nación argentina y para el pueblo argentino. Un pueblo que no puede emitir información, que no se puede hacer escuchar a nivel nacional, en el interior del país, es un pueblo aislado. Es un pueblo como aquellos que les cortaron la vía férrea y ya no hay posibilidad de acceso. No puede decir lo que le pasa, contar lo que le parece, decírselo a la nación. Sin Telam no se lo puede decir. Cuando asumimos, lo primero que hicimos fue reunir al conjunto de los trabajadores. En ese momento, bajo el cargo que yo tenía, había cerca de 400 periodistas. Pude hablar con casi todos y lo hice en el marco de sus secciones, con la idea de agrupar según su calidad y agrupar según las funciones que cada uno debía cumplir pero también quería cumplir, tomando en cuenta en ese planteo que habitualmente realizo de el periodismo debe ser placentero como jugar a la pelota, por lo tanto se produce un efecto mucho más efectivo, concreto, profundo y dinámico que en otras circunstancias. Fue un gran trabajo que se logró exitosamente y permitió ordenar periodísticamente la agencia de un modo pleno, según las necesidades de cada una de las secciones, según las necesidades de la conducción centralizada y según las necesidades del Estado y del pueblo argentino. De allí que fuera bastante escandalosa nuestra gestión, vinculada con la de algunos amigos queridos a los cuales reivindico de manera plena siempre, empezando por Martín García, que era presidente de la agencia en ese momento. Todo eso nos genera orgullo. A los liberales que están al frente de los medios de comunicación antinacionales les genera bronca y tratan de buscar en distintas formas acusarnos de no haber sido lo suficientemente objetivos y periodísticos. Ellos llevan un siglo de mentiras. Los medios nacionales y los medios populares en la República Argentina llevamos más de 70 años de verdades, aunque hilvanados con algunos previos con los que nos precedieron. Por eso quería hablar de Telam, para que quede claro por qué hay que defenderla. Gabriel Fernández, La Señal.